Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y en el streaming también como pboradio.com. Muy buenas noches, gracias por la preferencia. Estamos con Ángel Delgado presentándoles el análisis político del fin de semana. Esta semana ha sido bastante complicada. Hemos podido apreciar que han habido noticias referentes a Pedro Castillo. El señor Castillo, los últimos, ya van a ser 100 días aproximadamente de su gobierno y no ha tenido, digamos, la gentileza de tener algún vínculo o algún tipo de comunicación con la prensa, lo cual evidentemente es un problema no tener un cierto nivel comunicacional con los medios de comunicación, lo que le van a generar evidentemente un grave problema a él. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Amigos, nuevamente acá para analizar la semana transcurrida, la cual, como bien se ha dicho, está marcada por este estilo de catacumba, clandestino del gobierno de Castillo, muy poco, totalmente ajeno a la democracia que se basa en la transparencia, en informar permanentemente en lo que se conoce como el nombre de la esfera pública. Ese es el modelo democrático, abierto al que el soberano, el pueblo soberano pueda manifestar a través de sus puntos de vista y opiniones un parecer que marque el rumbo gubernamental, pero eso no sucede en el Perú. Pero lo importante es que esta semana ha estado marcada por dos acontecimientos sin duda significativos. El primero de ellos es que el día martes el Congreso, el Pleno del Congreso, decidió votar por la insistencia del proyecto de ley que precisaba conceptos que ya estaban contenidos en la propia Constitución sobre los alcances de la cuestión de confianza, diciendo una cosa que es obvia, que la cuestión de confianza únicamente puede ser ejecutada, puesta en marcha en aquellas cosas, en aquellos temas, en aquellas competencias que son propias del órgano que lo hace. En este caso del Poder Ejecutivo. Sería totalmente ridículo, ¿no, estimados amigos, que el presidente de la República quiera hacer cuestión de confianza sobre una sentencia que va a dictar la Corte Suprema? Como también es ridículo que pretenda decir, hago cuestión de confianza porque no me gusta la mesa directiva del Congreso. Intromisión de poder. Entonces hay algunas funciones como con la elección de los miembros del TC que son pues exclusivas y excluyentes del Congreso. Y entonces, ¿cómo hacer cuestión de confianza si tú no tienes la atribución original para hacerlo? Eso que es sentido común, sin embargo, ha generado gritos destemplados, se han prendido todas las alarmas en el bloque oficialista, inclusive los que estaban discrepando parece que han hecho una tregua temporal y han dicho que está en camino un golpe de Estado. El ministro de Estado de Justicia creo que también ha hecho cuestión de Estado respecto a este tema, dice que va a ir al Tribunal Constitucional. Bueno, pero está bien, yo creo que de esa manera el tema se pacifica porque abandona la esfera política y finalmente será el mecanismo jurisdiccional, la jurisdicción constitucional, el tribunal, el que tenga la última palabra. Y punto, ya veremos si la ley es conforme o no a la Constitución. Pero el otro tema es que esto, cómo va a repercutir el día lunes, en la cual, de acuerdo a lo acordado, la primera ministra Mirta Vázquez se presenta con todo su gabinete para cumplir el protocolo de dar a conocer ante la representación nacional el Plan Nacional de Gobierno y solicitar la confianza. Entonces, sobre eso se genera toda la especulación y sobre eso vamos a conversar con nuestro próximo invitado que vas a presentar. Claro que sí, vamos a conversar en este momento. Tenemos la grata presencia del periodista y analista político César Campos, gran amigo de esta casa. César, muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de saludarlos, Alberto, Ángel, de verdad. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Un saludo. Muchas gracias, César. Tu primera opinión, César, tú que tú eres muy versado en este análisis político, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que estamos viviendo, este tema específico, ¿no? Bueno, ahí tenemos dos temas que ha planteado Ángel con mucha claridad y que en efecto son los temas de la semana. Y agregamos lo que ha pasado esta mañana con la detención, por supuesto, del titular de la región Arequipa. Elmer Cáceres Yica, que demuestra, pues, además, si hay que incorporarlo como un elemento de análisis, que acá no hay color político para la lucha aparente contra la corrupción, ¿no? El señor Cáceres Yica, que además ostenta una indumentaria que ahora le gusta mucho al profesor Pedro Castillo, nuestro presidente, ¿no? El liqui liqui, igual que Evo Morales. Es el que marca la nota de la moda. ¿No? El look presidencial. No, que ha respaldado además públicamente al señor Pedro Castillo, se ha mostrado muy alegre en el momento de la votación. Bueno,
se ha demostrado de que se había concertado con una serie de consejeros regionales para una práctica que tú que eres experto en derecho municipal también y algo has conocido, aunque a veces es difícil de probarlo, concertan muchos alcaldes a veces con los concejales para repartirse obras, ¿no? Así es. No me hagas la vida imposible, consíguete un ingeniero, un arquitecto, plancha tal calle y calladito tú te llevas ahí tu coima y no pasó absolutamente La repartimos el negocio. Repartimos el negocio y al señor Cáceres Yica, izquierdista encendido, que usa el liqui, ahí está como un vulgar ladrón y un miserable que ha defraudado, por supuesto, al pueblo de Arequipa. En fin, para mí son los tres elementos. Claro. Pero si queremos retornar a lo señalado, muy bien descrito por Ángel Delgado sobre el tema constitucional, no cabe más que esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que al parecer va a demorar, porque son 30 días, 40 días, 30 días hábiles, 40 días que el Congreso tiene la posibilidad de presentar su respuesta. Esto tiene que correrse traslado todavía, y luego entrar pues a una dilucidación que por lo menos demorará 3, 4 meses. Pero lo que va a estar vigente es la Ley de Desarrollo Constitucional, aprobada por insistencia por el Congreso. Ahora bien, sobre el tema, a pesar de las alarmas y los temores suscitados, es una norma que no tiene mayor alcance que una precisión que es obvia. Inclusive alguien podría decir que es innecesaria si es que todos tuviéramos la voluntad sana de leer las cosas como son y no con ese espíritu de lagartija o lagarto de Vizcarra que buscaba pues la sinrazón de las cosas. En consecuencia, la norma no impide que se pueda hacer cuestiones de confianza. Por ejemplo, no bloquea la cuestión de confianza que se va a establecer el día lunes, que está aparcada en la propia Constitución. Por supuesto. Solamente le dice, no te metas en temas que no te corresponden, por Dios. Así es. Ahora bien, el gobierno y los voceros y los áulicos, inclusive en la prensa de ellos, señalan que esto marca un desequilibrio de poder. Y eso es una idea que me parece que hay que conversarla a fondo, porque es una patraña que lo que busca es empezar a desprestigiar a un Congreso que, de acuerdo a la encuesta de Datum, tiene también una altísima desaprobación. No solamente Castillo la tiene, sino también la tiene el Congreso. Entonces esto puede ser peligroso, digamos, para el futuro desarrollo de las cosas. Bien, se dice que se ha producido un desequilibrio y la prueba de ello sería en que así como se ha reducido o acotado la cuestión de confianza, se señala que no se hace lo propio con la llamada vacancia por incapacidad moral, ¿no? Pero, ahora vamos a conversarlo contigo, pero en realidad son cosas completamente distintas. Mientras que una es una acción política del Ejecutivo, la otra es un acontecimiento que sucede incluso al margen del gobierno. Mira tú, no puede ser objeto de vacancia por un acto gubernamental. Yo por ahí he escuchado a alguien decir que porque gobierna mal, porque decide mal, porque no, esas cosas están fuera del ámbito. Es cuando se produce un hecho de la misma contundencia de la muerte o de una enfermedad que te inhabilita definitivamente. Bueno, si el día de mañana el presidente de la República sale borracho y drogado con su carro a manejar por su entorno y atropella a 2 personas, causa víctimas y daños materiales, hay que preguntarse si es que ese presidente puede seguir teniendo el respaldo, la idoneidad para seguir gobernando el país. Claro. Eso no tiene nada que hacer con la acción gubernamental. Puede ser un magnífico presidente o pésimo, pero esa acción lo descalifica. Una persona correcta, ¿qué cosa hace? Cuando vuelve de la economía, renuncia al día siguiente y se acabó el problema. Pero si no renunciara, está justamente esta figura que viene desde el siglo XIX, desde la Constitución de 1839 y que se ha mantenido como una constante durante toda nuestra tradición constitucional. Entonces, pretender eliminar esto es que mañana un Castillo que maneje el carro o que haga micción, pues, como se dijo, frente al Señor de los Milagros porque le da la gana desde el balcón, eso que no es delito y que no va a ser procesado porque eso no está en las causales de procesamiento, para la lógica de los que han presentado este proyecto, la gente del gobierno, no implicaría nada que poder seguir gobernando hasta el momento en que deje de ser quieren presidente. Cambiar la semántica referente a esto, no incapacidad moral sino incapacidad mental, ¿no? Así Lo es, cual es algo son cosas distintas totalmente diferentes. César, ¿pierde poder el Ejecutivo al regularse esta cuestión de confianza por parte del Parlamento? Para nada, como ha señalado Ángel, es devolver las cosas a su situación natural y que siempre ha estado muy claro a lo largo no solamente de
de las constituciones que lo han amparado, sino fundamentalmente porque siempre se ha considerado que era un botón rojo apretarse en circunstancias muy especiales, ¿no? Por eso es que se discute a raíz de la participación taimada, miserable, y ahora sí históricamente se puede calificar de Es Vizcarra, son 3, 4 años. O sea, claro, ¿no? Algún día el pueblo peruano, y en profundidad y en las clases de derecho y del futuro, tendrá que explicarse el daño enorme que este sujeto, además que ahora también otro tema de la semana es que le han vuelto a encontrar nuevas coimas con nuevas empresas. Nosotros cuando fue gobernador de Moquegua, o sea, santo no es víctima de nada, es un miserable corrupto de lo peor, que encima institucionalmente nos ha infligido un daño tremendo al plantear este tema de la denegación fáctica de la confianza a propósito de querer invadir el Ejecutivo, una prerrogativa del Congreso como era la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Lo único que se está poniendo, como bien dice Ángel Alberto, es las cosas en su nivel. Ahora todo lo demás se tendrá que discutir, pero te revela el clima político para mí. El encono y la tensión que hay, donde todo el mundo está en su trinchera. Esto no es guerra fría. Yo creo que en un momento, muy lamentablemente, yo lo he pronosticado en una columna, espero equivocarme por supuesto, nos pone al borde de una guerra civil. Y eso es una situación que no podemos exonerar. No seas exagerado, me dicen algunos, esto no va a pasar. El Perú es la historia de las guerras civiles. No. Desde el preincanato, por favor, porque cuando nos sujetamos a la tradición de los hermanos Sayar, no a la de Cocapa que Mamagoyo en el Cerro Guanacaure poniendo su ara. No, los hermanos Sayar se mataron entre ellos y sobrevivió Ayarmanco, que se supone es Manco Cápac. ¿Cómo termina el incanato? Con Huáscar y Atahualpa. ¿Cómo empieza la conquista? Pizarro y Almagro enfrentándose y despanzurrándose entre todos. ¿Cómo termina toda la etapa virreinal? La Serna y Pezuela. Y Pezuela, ¿no es cierto? En el debate si alguno tenía o no la Caín y Abel y la historia también. Y la historia es así, pero nosotros somos de guerra civil. O sea, la cultura insurreccional peruana y latinoamericana en general siempre está vigente, nunca olvidemos. Aquí la gente le gusta tomar el arma. Y ojo con eso, y ahí concluye un poco el análisis, que tampoco estemos hablando muy rápidamente de vacancias presidenciales. Así es, mucho cuidado. Porque estos sujetos tienen al brazo armado que se llama Movadef. Así es. Y tienen a la gente de Sendero Luminoso. Y cualquier vacancia que tú propongas, al estilo como pasó con Manuel Merino, te van a decir, no, esto es un golpe de Estado. Por eso es que lo repiten, golpe de Estado, aunque sea un mecanismo constitucional. Toman las armas y luego quieren legitimarse en el extranjero diciendo que en el Perú hay una circunstancia política... De dictadura. De beligerancia. Beligerancia, estado de beligerancia. Exactamente, que por lo tanto quieren ser reconocidos. Y como el mundo está dominado ahora por la caviarada, ¿no es cierto? Naciones Unidas, OEA, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un poco que eso es lo que hemos hecho cuando hemos reconocido al Frente Polisario y a la República Saharaui. Así es. A ver, ¿podrías explicar? Explica un poco qué pasa en Marruecos. A ver, ¿conoces el hecho o no? Conozco muy bien el hecho porque, caramba, de tantos años... Tú has conversado con el embajador, que es amigo nuestro. Pero además lo hemos estudiado a profundidad. Es una barbaridad lo que dice Oscar Magurtua cuando se ha atrevido a decir de que la historia del colonialismo... Por favor, el Frente Polisario es un conjunto de tribus sin nación, o sea, sin las características de Estado, que pese a no tenerlas, es decir, territorio, una autoridad legitimada, ¿no es cierto? Y sobre todo una estructura de Estado, se le ha reconocido solamente por 23 de 24 países árabes. Por decir, ni siquiera en su mundo árabe. Y aún así ellos se llaman República Democrática Árabe Saharaui. Y no lo son. Segundo lugar, es una obra de Argelia, porque es un proyecto, un plan geopolítico, ¿no? Un mensaje geopolítico para Argelia, que tiene grandes ductos de petróleo y que en concordancia además con la Unión Soviética pretenden capturar toda esa zona. Al contrario, Marruecos es, digamos, el muro de contención geopolítico de estas pretensiones colonialistas más bien de Argelia y de la Rusia. De dividir Marruecos, pues, y tener injerencia ahí, claro. Y en tercer lugar, pues tiran por el suelo una enorme relación con Marruecos, el reino de Marruecos, que la verdad nosotros hemos avanzado en los últimos años tremendamente, que ahora ha restablecido relaciones con Israel, por ejemplo, es un vocero intermediario en el mundo árabe para la pacificación. Y nosotros, en vez de fortalecer a Marruecos, le damos un reconocimiento a agentes terroristas internacionales que están refugiados
prácticamente en lo que se llama esta área de la Es República. como si nosotros en Vizcatán y en el Brain, ahí una república de nueva democracia y sea reconocida por otros países, más o menos. Y estos dislates diplomáticos que se dan en todo momento en este gobierno, César, ¿no? Ya recordamos con el rey de España, ¿no? El tremendo problemón que se dio inicialmente, ¿no? Pero Cuando yo voy al asumió titular de un poco de la Cancillería, ¿no? Óscar Magurta, que siempre me ha merecido amistad y respeto, pero yo ya he dicho que a mis 63 años no estoy dispuesto pues a mostrarle las muelas ni sonreírle a personas que uno habiendo apreciado tanto y sobre todo respetando su trayectoria democrática, porque Magurta fue secretario general de la presidencia de Fernando Belaúnde Terry. Así es. En su segundo gobierno, luego de la larga dictadura militar que pasamos, fue además canciller de Alejandro Toledo. Claro. Ahora se puede saber muchas cosas de Toledo, pero un gobierno democrático y fue materia de orgullo para todos los que lo conocíamos. Un hombre vinculado a la academia, baja la cabeza ante este tipo de barbaridades y atrocidades, como por ejemplo nombrar al señor Richard Rojas y venir a través de un comunicado hipócrita que saca ayer Torre Tagle a decir no, porque era atribución, o sea, incluso le quieren soplar la pluma a Pedro Castillo, ¿no? No, en aras de su, facultad, el presidente había propuesto al embajador. ¿Y dónde está Magurta para decirle, señor presidente, usted no puede nombrar a una persona que mañana le van a dictar orden de impedimento de salida del país? Así es. Entonces no disculpemos a Magurta, yo con todo el cariño y la amistad que siempre le he tenido, creo que es obligación de un ciudadano llamarle la atención porque él se está prestando a bajar la cabeza y está desbordando una biografía limpia que ha tenido. Y recordemos a Philippe Pétain, ¿no? O sea, al famoso mariscal Pétain, que luego de ser triunfador en la Primera Guerra Mundial, héroe de Francia, héroe de Verdún. De Verdún, se puso como un títere de Adolfo Hitler y tiró por la borda en su ancianidad su biografía tan bien lograda. Entonces, ejemplos en la historia tenemos como para decir que Magurto está tirando por la borda su propia biografía de diplomático y de político. Sí, claro que Además que no se puede decir que el presidente, porque de acuerdo al sistema constitucional peruano, existe la figura del refrendo ministerial. Por supuesto. Los ministros son responsables de los actos del presidente. Exactamente. Y todo acto presidencial necesita la firma de un ministro para ser válida. ¿Para qué? Justamente para el tema de la responsabilidad. Claro. No es la del presidente, sino era el ministro. Ese comunicado de Torre Tagle es de verdad una infamia. Oye, qué horror. Donde quieren, como suelen ser algunos diplomáticos que pisan huevos, pues que no quieren meterse con nada, no le soplan la pluma a Pedro Castillo de que él fue el autor, pero como ya vino la orden del juez, queda desactivado y no ha pasado absolutamente nada. No, señor, sí pasó, porque como bien dice Ángel, el señor Magurta debió advertirle al señor Castillo, yo no voy a refrendar esto. Perdóneme usted, pero no voy a mandar a Venezuela el pedido para que se le dé el beneplácito al señor Richard Rojas. Para que pase el papelón. Que ¿Sigue teniendo César Vladimir Cerrón gran influencia en el gobierno? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es que hay gente también que en la exageración, creo yo, en el análisis dice, no, son la misma cosa, están haciendo una pantomima. Ya viene la teoría de la conspiración, de que son tan inteligentes que, ¿sabes qué, Vladimir? Vamos a pelearnos en público. No, estos son matices reales y claros que siempre además Ángel se ha dado a la izquierda peruana. Y es natural. Pedro Castillo jamás sintió propio digamos, su militancia en Perú Libre, porque en realidad él fue inscrito el 30 de septiembre del año pasado, el último día válido, admisible para que él pueda ser candidato a la presidencia de la República. Y era militante del CONAR, el Movadef, de esa tendencia. Entonces él esperó el último día. ¿Cuándo ha militado en Perú Libre? En su vida ha militado en Perú Libre. Por lo tanto, él más bien a los 2 días de su gobierno, como sabemos, el 30 de julio, le da el reconocimiento al Frente Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, el FENATEP, que va a constituirse en su partido político que va a acumular el poder. Ahora, ambos se necesitan, eso sí, todavía no se pueden destruir porque ambos se necesitan. Vamos a ver en el proceso de depuración quién acumula más poder y quién tiene capacidad para quedar. Y en ese sentido, ¿cómo ves la próxima semana? ¿Qué suerte tendrá Mirta Vázquez en su presentación ante el Congreso para exponer el plan de gobierno y recabar la confianza? ¿Cuál es tu pronóstico al respecto? Que siempre, pues, los sectores llamados de oposición o de oposición responsable nos decepcionan y desilusionan, ¿no? Porque además usan un argumento que yo los invitaría a reflexionar también, Ángel, Alberto, y dilucidar con el público que los ve. Porque, ¿cuál es el argumento de ellos? En base a todas esas experiencias negativas que hemos tenido de confrontación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, la gobernabilidad ha salido dañada. Entonces, ¿cuál es el recurso más usado ahora de los que quieren apoyar al gabinete Mirta Vázquez, pese a tener al impresentable Luis Barranzuela, pese a tener al impresentable de Carlos Gallardo?
decir, vamos a votar por la gobernabilidad. No, la gobernabilidad no es es una acción de quienes están al otro lado de la mesa. No es un cheque en blanco tampoco. No es la oposición política la que tiene que garantizar la gobernabilidad, la tiene que garantizar el propio gobierno. Sí. Por lo menos no designando a personas que tienen un prontuario en vez de tener un currículum vitae. Los nombramientos, porque estamos hablando solo de ministros que se están produciendo a nivel de la burocracia, son espantosamente terribles. Y eso es lo que se tiene que condenar y decirle, señora Mirta Vázquez, usted tiene que responder. No me venga con el cuento de que va a evaluar. Barranzuela tiene que renunciar, si no renuncia a estas horas de la noche, el día sábado, el día de mañana, o lo tienen que sacar y decirles chao. Sí. Porque si no, vamos a perder 69 días como perdimos con Guido Bellido y con el señor Iber Maraví como miembros de un gabinete que también resultaba impresentable. Solamente han durado 69 días y paralizaron al Estado. Mirta Vázquez creo que corre el mismo riesgo. Sí, ¿no? Sí, pues porque mira tú, es cierto, mira, vamos a cumplir 90 días y la mayor parte del tiempo el gobierno se ha abocado a una serie de contradicciones en lo fundamental internas, porque no resuelve todavía tener sus equipos, no presenta gente con solvencia, no hay planes más allá de algunos anuncios genéricos. La única cosa es este bono, que es un recurso manido de impacto temporal, circunscrito. Bueno, perdóname, pero han presentado el decreto Supremo 164 que salió justamente hace una semana, ¿no? Donde están el plan de gobierno 2021-2026. Y hay 10 ejes temáticos, que hay que revisarlo con mucha lupa, porque yo entiendo que Mirta Vázquez va a repetir. Tiene que ver con el tema sanitario, tema de reactivación económica, la apuesta por la innovación y la investigación científica, el tema educativo, el tema de la agricultura familiar. Claro. Hay que revisarlo bien. Yo creo que estamos pasando por alto también este aspecto de que ellos tienen por lo menos un plan que tendríamos que profundizar. Que fue lo que expuso Bellido también en su oportunidad, que es, claro, es una variante. Pero ahora está plasmado en un decreto supremo, es decir, ya tiene una validez como para que se le pueda... Es una formalización de un conjunto de ideas. No, sí, yo creo que eso hay que verlo porque, repito, ha habido un debate en el seno de la superestructura que ha incendiado los ánimos, ha polarizado a todo el mundo. Hay un encono pero formidable, que yo sí creo, como tú lo has dicho, que es el preámbulo de un desenlace que puede ser muy peligroso en la República. Esas son las coyunturas que se van atizando y mañana desembocan en conflictos que después uno no dice ¿qué pasó? Sorprende. Si uno revisa, por ejemplo, lo que pasó en los años previos al levantamiento de Franco en España, la famosa guerra civil, y en el Perú, la coyuntura de los años 30. Luego de la elección que fue considerada fraudulenta de Sánchez Cerro, se produjo la insurrección de Trujillo, ¿no? Y bajo el marco de la crisis económica internacional creada por el crack del año 29, que le permitió a Adolfo Hitler, que había perdido 4 elecciones y todo el mundo lo consideraba un marginal, un loquito que gritaba en los bares de Múnich, ¿no? Sus planteamientos nacionalsocialistas, llega a ganar el gobierno. Cierto. O sea, siempre una situación desesperada. Una situación desesperada crea también opciones desesperadas. Y Castillo, por ejemplo, es un resultado de eso, claro. Y opciones radicales, ¿no? Opciones pero claro, ¿no? Radical fue Hitler. Sí, Hitler y varios más, ¿no? Así es. Es absolutamente cierto. No, y eso tiene desenlaces peligrosos. Yo sí creo contigo. Y ojalá nos equivoquemos, ¿sabes? Porque no queremos nosotros un destino. Nadie lo está pregonando, sino poniéndolo como un elemento que puede pasar, Alberto. Eso es cierto. Estamos a puertas de una posibilidad altísima de una guerra civil. César, Pedro Castillo recién está aclimatándose en el poder, ¿ves tú? Porque mira, la reciente nominación de Ricardo Belmont como asesor presidencial fallida, al fin y al cabo. Nadie lo entiende. Es decir, ¿qué está sucediendo con Pedro Castillo? Pone a lo peor del escenario político nacional, prontuariado, lo pone a Ricardo, luego lo saca. ¿Qué está sucediendo con él? ¿Cómo lo ves tú? Lo de Belmont me parece anecdótico, te juro de verdad, porque los asesores no deciden. Por supuesto, y además tiene derecho, lo pusieron a San Román y no cambió nada de la historia. Puede llegar a Tongo, oye, si quiere, a Tulio Loza, a todos los amigos, qué sé yo, que él... Y hablando de amigos, yo creo que esa es la parte emocional que a veces no se estudia del profesor Castillo. Él es un hombre que al parecer, dicen algunas personas que se atreven a hablar de su manera de comportarse, que es un hombre muy sentimental. Al final de cuentas, sí, pues es un profesor rural, es un hombre de campo, y que agarra camote y cariño muy veloz con ciertas personas, ¿no? Me hablan, por ejemplo, de su secretario general, Bruno Pacheco, a quien conoció en el 2017, y lo conoció porque Bruno Pacheco era brazo derecho del alcalde del Rímac, el señor
Enrique Pera Mas, que ayudó a los huelguistas, ¿no es cierto?, de la huelga magisterial, a tener un lugar donde dormir en el RIMAC. Desde ese momento Pedro Castillo le tiene una lealtad tremenda a Bruno Pacheco, y ustedes ven a Bruno Pacheco cómo está detrás, como su sombra, dándole la mano, incluso el día que asumió el mando le daba la mano a los presidentes. Era parte del... Como los buenos, ¿no? Yo no lo critico, porque me parece también folclórico que lo hagan, ¿no? Claro. Pero es parte del cariño que les agarra. Y al parecer, pues el cariño del señor Castillo por Ricardo Belmont lo llevó a tenerlo 48 horas nada más de asesor, y de ahí, bueno, nada más, pues, desprenderse, ¿no? Una lástima. Bueno, César, muchísimas gracias por haber estado Muchas aquí cosas en el tintero, ¿eh? Tenemos que seguir conversando. Es muy agradable. Súper interesante conversar contigo, César. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias, un gran abrazo, César. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Volvemos. Sí, claro, pues. Iber Maraví también era... Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Muchas gracias por estar ahí. En este momento estamos con Martín Valdivia. Él es el director del diario La Noticia, periodista y analista político, con el cual, conjuntamente con Ángel Delgado, vamos a conversar de la situación actual en coyuntura nacional. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, buenas Ángel. Noches, Martín. Y un gusto estar acá con ustedes para conversar del acontecer político de nuestro país. Gracias, Martín. Tú eres director del diario La Noticia, Martín. ¿Cómo ves desde el punto de vista de tu perspectiva, cómo ves el tema político que estamos viviendo actualmente? Bueno, yo, en una forma práctica, yo quiero dar a conocer que para mí Perú es como un paciente que a cada rato entra a UCI. Es un paciente que prácticamente que sale de UCI, entra a UCI, y es una convulsión y una inestabilidad política terrible. Yo particularmente el día lunes, que se presenta el gabinete de Mirta Vázquez, yo soy una persona convencida que se le va a dar el voto de confianza. Pero después de ahí va a venir un terremoto. Un terremoto político, porque yo soy consciente, y según la perspectiva como se va desarrollando el tema, va a entrar la interpelación a los ministros del Interior y de Educación. Ajá. Eso no va a quedar ahí, y otra vez va a empezar nuevamente la estabilidad política y el movimiento que prácticamente entre el Ejecutivo y el Congreso siempre va a haber un distanciamiento desde ese punto de vista. Más aún que la presidenta del Congreso le ha exhortado al presidente que una vez, después de todo esto, presente sus facultades legislativas para poder legislar y el gobierno empiece a trabajar como se debe, ¿no? Pero ¿Se va a Barranzuela por presión política, por el Congreso de la República o por la presión mediática? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es más que todo por yo creo que el Ejecutivo está analizando la parte mediática. Ajá, que es muy importante, y yo creo que ¿no? la parte mediática es importantísima, porque si fuera por la opinión de los congresistas no les haría caso, pero la parte mediática influye mucho en el gobierno, ¿no? Así es, no, eso es decisivo. Pero yo quería preguntarte más o menos, es como que la historia se repite, y se repite ayer, porque la película esta ya la hemos visto. Bellido tuvo la confianza y contra lo que uno podría pensar en un país regular, normal, bueno, pues se abre un periodo de estabilidad que dura cierto tiempo, y después, bueno, no, aquí al día siguiente del voto de confianza, cuando sale aparentemente fortalecido el gabinete Bellido, se produce en torno a la interpelación y en torno, incluso antes de eso, recordemos, Bellido le pide la renuncia a Maraví, Cerrón respalda a Bellido, y el presidente es el que no da ese paso, y eso envalentona a Maraví. O sea, la crisis no fue resuelta con el voto de confianza, sino se abrió un capítulo que terminó finalmente con la caída del gabinete Bellido. Entonces, esto que estamos aquí conversando, de que mañana le deberían dar la confianza a Vázquez, si se le han dado Bellido, ¿por qué no se la van a dar O sea, la implosión se dio por dentro. Por eso. No fueron factores externos los que motivaron la caída, pues, del gabinete. Por eso, Bellido. pero eso no garantiza que entremos a un periodo de sosiego como corresponde, sino que
estas bombas de tiempo, para calificarlas así, van a empezar a estallar más adelante y entonces otra vez vamos a repetir la historia en la cual la preocupación ciudadana, como bien dices tú, Martín, no está centrada en los planes de gobierno, en las actuaciones para salir del momento crítico que el país vive, sino en un lío en las alturas que termina inclusive por no solamente hacer que el gobierno a cerca de 90 días tenga una desaprobación mayor que la que tiene a favor, sino el propio Congreso, de acuerdo a las últimas encuestas, también entra en una pendiente de desaprobación. Mira tú el escenario tan frágil, y eso del enfermo en UCI, como que cada vez está entrando y saliendo, pero con menos tiempo, con menos espacio. Muere y resucita. Lo que tú acabas de decir, Ángel, es muy importante. Quiero comentarte que en las últimas encuestas, en el sur, en la región macro sur, pues evidentemente Pedro Castillo está perdiendo pues muchos adeptos, ¿no? En gran porcentaje. Entonces todo esto va a revertir definitivamente en el tema económico y por supuesto en el gobierno central. Claro, porque en el momento que también hay que evaluar todo ello, que Guido Bellido sale del gabinete. Guido Bellido, es una persona que salió del Cusco, pero también tiene bases, ¿no? Y esas bases se empiezan a debilitar, porque si bien yo creo que gran parte de Perú Libre va a dar la cuestión de confianza, una parte no le va a dar la cuestión de confianza, pero se comienza a debilitar y lo que pasa es que ya se ve una desunión del partido y el mensaje que quiere dar Guido Bellido es de que no se está cumpliendo con el erario que ellos pensaban hacer y el cambio de constitución. Yo tengo entendido que al interior del partido, o bueno, del Ejecutivo, ellos no quieren cambiar la Constitución, sino quieren hacer algunos cambios. Creo que va a ser el mensaje que ellos quieren hacer unos cambios y desinflar un poco ese globo que piensan cambiar la Constitución, ¿no? Para poder salir adelante, porque es la única, un gran impasse que es que es una tela de juicio que siempre se va a continuar hablando de la Constitución y la Constitución y la Constitución, y yo creo que después cuando se cambia a 2 ministros, después va a venir el tema de la Constitución y siempre va a haber una estabilidad, que eso acarrea en contra de los 33 millones de peruanos, porque se evita un recurso económico, se descuida lo que es la seguridad ciudadana, cambiando a cada rato al ministro de Interior. La educación, que es fundamental, cambiarían otra vez al ministro de Educación y se sabría si realmente las clases presenciales vienen el próximo año, están preparados o no están preparados los alumnos, esos 9 millones de alumnos que tienen que regresar a las aulas el próximo año, y el país sinceramente se encuentra estancado en la actualidad. Ahora, sin embargo, no es tan fácil deshacerse del tema constitucional, porque sí hay una promesa que todo el mundo recuerda y fue la promesa insigne, la promesa de bandera de Castillo fue el cambio constitucional. La Asamblea Constituyente. En consecuencia, puede que incluso en un sector de la ciudadanía, si es que él abdica de esta tesis y no hay una explicación suficiente, puede, por la izquierda, por el lado radical, el voto que le da todavía cierto respaldo, puede erosionarse. El soporte. Tampoco es tan fácil para Castillo salir de este entrampe en que se ha metido. Yo considero que es una apuesta complicada, porque se está planteando el tema constitucional, mira tú, en un momento complicado, porque si esto correspondiera a un momento de ascenso, digamos que el Perú haya logrado ser estabilizado por el gobierno y Castillo esté en una popularidad ascendente, no tengan ninguna duda que aquí nos metían una asamblea constituyente, ponían gentes en las calles y se acabó el asunto, ¿no? Como hizo Chávez y como hizo Morales. Lo que pasa es que hablar de constitución o cambio constitucional cuando estamos hasta las patas, cuando la crisis de salud está todavía presente, cuando hay una amenaza de tercera ola. Inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana y la crisis económica que, en fin, no hay empleos, cae el ingreso, los precios están por las nubes. En un escenario así, hablar de cambio constitucional parece una coartada, parece un taparrabo para esconder justamente la incapacidad del momento. Y se le complica. Y eso es lo que de alguna manera dijo Mirta Vázquez, que eso hay que buscar el momento oportuno. Sí, pues, pero si él no tiene capacidad para salir del hueco en que se encuentra y dar respuesta a los problemas del país, el tema constitucional de veras se devalúa porque aparece para el gran número de personas, para la mayoría de peruanos, un discurso vano. No, además abstracto, insubstancial. Alguien que te pide plata prestado y tú le respondes, sí, pues hermanito, vamos a viajar después el próximo año. O sea, es un disparo, ¿no?, que tiene más bien los vicios de ocultar y velar la realidad para los peruanos
de a pie, esos que sufren, y esos que votaron por Castillo justamente, ¿no? Pedro Castillo no la tiene pues evidentemente tan fácil como Hugo Chávez en su momento, ¿no? En la coyuntura venezolana. Que jugaron mejor los tiempos. Mucho pues. más, ¿por qué razón? Porque como tú bien dices, la reactivación económica, la inseguridad ciudadana, todos los problemas que está pasando actualmente en Perú, y una dialéctica electoral entre la cual, digamos, el gran soporte electoral del sur, que vota radical y que piensa radical y que desea una asamblea constituyente, se contrapone con la derecha, que justamente está en oposición radical con esta asamblea constituyente. Y es cierto esto, porque como dice Ángel, como dice Alberto, esto no va a terminar ahí. Después de esta semana, que para mí eso se va a decidir el día martes, miércoles, jueves, ya va a salir el congresista Montoya a decir que presentan la interpelación. Contra el ministro del Interior. Sí, ya está. Contra Barranzuela. O sea, prácticamente ya lo tienen redactado. O sea, solamente falta Se va a repetir la historia, el mismo libreto, y eso va a presionar, y con los medios de comunicación que presionan y presionan y presionan, sí. El país va a estar en una inestabilidad política, económica, social, a gran magnitud, ¿no? Entonces, no me parece, o sea, yo creo que habría que haber sinceramente un gran consenso, ¿no? Cierto. Ver la manera, porque si no el país está estancado y no sale para adelante. Martín, es verdad lo que tú dices, vamos a llegar a los 100 días de gobierno y estamos en el problema de los ministros. Oye, en lugar ¿no? de luna de miel, que ¿no? es la teoría, Sí. hay un mundo ¿no? de enfrentamiento, es una luna de hiel. Claro, los 100 Luna de miel, los efectivamente. 100 días de tregua, ¿no? Sí. Que eso creo que se da en la Revolución Napoleónica, Sí. ¿no es verdad? Sí. Da una luna de miel para que el gobierno pues con tranquilidad asuma. El periodo de gracia. Sí, exactamente. Sí. Entonces acá estamos viviendo solamente problemas con ministros cuestionados y prontuariados. Efectivamente, y yo creo que el gran paso que tendría que dar el presidente Castillo es retirarlos, ¿no? Sí, claro. Para que el país no sea convulsionado y se pueda trabajar libremente, ¿no? O sea, cambiarlos, pero ponerlos a ministros acordes al cargo, ¿no? Eso te iba a decir. o sea, Tan difícil, Martín, le es a Pedro Castillo nombrar ministros competentes, con experiencia política. No, mano, sin problemas. Sin problemas. Ya, olvídate, no pidas demasiado. Demasiado. Quita la palabra Mira, sin problemas. Sin prontuario, tan difícil es convocar independientes para que asuman alguna cartera de estas. yo creo que sería un gran paso que hicieran, ¿no? Porque yo creo que ahí estabilizaría prácticamente se estabilizaría paulatinamente el estatus que se viene viviendo en la política, ¿no? Para que puedan trabajar, porque al final toda la gente va a los kioscos o ve la televisión y solamente se ve enfrentamientos, y así un país no puede salir adelante. De veras que yo me imagino sí. en la mente del pueblo, del votante, del ciudadano Sí. en provincias, que votó con esperanza por Castillo. Vamos a ponernos en el otro lado, no de nuestra visión, donde No el somos más voto, críticos. no el voto contra. No, sino el voto a favor. La gente que votó ve pues al presidente enzarzado en unas cosas que no entiende, cuestión de confianza, Sí, claro. incapacidad moral, Incapacidad cambio mental. constitucional. ¿De qué es eso, por Dios? Interpelación. Y él ve que su vida sigue deteriorándose, que no hay ningún anuncio, Cierto. ningún cambio importante para mejorar las cosas. Que la gasolina sigue subiendo. No, la gasolina y el pollo que no baja, El pollo, y los productos alimentos. de necesidad, el pan También, que está ¿no? ahí fuera de su alcance. La gente debe sentirse profundamente decepcionada. Y entonces las condiciones de ingobernabilidad, esa enfermedad a la cual tú has hecho alusión al comienzo, que hace que el Perú entre a la cama UCI para cada cierto tiempo, bueno, pues eso es lo que se está acelerando. O sea, estamos llegando a una situación que justamente César Campos, en la primera parte de este programa, decía que puede derivar en un desenlace desastroso de violencia, Tipo de guerra civil, enfrentamiento, ¿no? tipo guerra civil. No es que deseemos eso, pero también hay que pensar que cuando tú empiezas a jalar la pita y meterle más leña al fuego, le echas gasolina a la pirra, entonces esto puede estallar en cualquier momento. Y es por las manifestaciones que también se dan continuamente al interior del país y en la capital, ¿no? Y esto, lo que dice la subida de precios, también es un problema global mundial, que el petróleo, como dijo el ministro Franklin la semana pasada, no tiene un índice de que vaya a bajar y subir más. Y eso va a conllevar que todos los productos acá también se eleven,
Porque cuando uno iba a pensar que uno iba a ir a una estación de servicio y encuentra 16, 17 soles un galón de gasolina, ¿no? Oye, casi 20. Y prácticamente el de 90, bueno, hablando nosotros que el de 90, 17 soles, ¿cuándo iba a estar el de 90, no? O sea, es un precio que también global por la subida del petróleo, pero de todas maneras todo eso, el gobierno para eso tiene que tener los mecanismos para poder reinyectarse y poder controlar ese tipo de irregularidades que hace que todo suba, ¿no? Los indicadores económicos están prediciendo, Ángel, Martín, Sí. de que el petróleo se va a $90 a fin de año. En consecuencia, esto pues evidentemente va a hacer subir el precio de la gasolina y también los productos de primera necesidad. Van a llevarlos. Y vamos a ver qué capacidad de reacción tiene el gobierno con esto. Vamos a Claro. ver, ¿no? No, Hay que verlo. Sí. No, sí, y claro que todo esto se da en un contexto en el cual has mencionado tú, Martín, una cosa muy importante, que a veces la prensa, la gran prensa no detecta. O sea, como que el conflicto político se da no solo en la capital, sino se da en ese espacio de la Lima Cuadrada, entre el Palacio de Gobierno y el Palacio Legislativo, y un poco más allá, ¿te das cuenta? Pero en el Perú profundo, cuando uno da una mirada y escucha otras noticias, ve que hay 40 días de paralización en el sur, en el oriente, hay un conjunto de demandas que bloquean carreteras, accesos de gente que está movilizada. Y entonces ese es un derrotero que no es advertido desde la capital y desde la esfera oficial, pero eso va a tener una consecuencia. Eso va a provocar un terremoto, y son como las capas tectónicas es como una de la vía vía política que se van moviendo, y va a producir un sismo de proporciones gigantescas, sin duda alguna. Es como una hierba de cultivo, ¿no? Que se va haciendo, se va armando, y eso habría que cortarlo una vez, ¿no? Y yo creo que ambas partes de ideologías políticas, no tanto de derecha como de izquierda, tendrían que sentarse a conversar realmente y darle una salida, ¿no? Concertar una vez y solucionar este impasse que ahora se registra con los dos ministros, ¿no? Para poder salir adelante. Pues si no, acá no vamos a pasar toda la vida así. Sí, pues es que y la verdad que las condiciones para un acuerdo mínimo están prácticamente vedadas, ¿no? Sí. Porque hay una intransigencia que es la nota dominante, tú lo has dicho con toda claridad. Ya hay que ponerse un poco fuera de una visión más partidaria, más de, en fin, en la orilla. Y sal de ahí y vas a ver tú que el escenario es bien terrible. Y los autogoles, Martín, mira, que se está haciendo el gobierno. Tú has publicado aquí en la noticia que ya se anuló el nombramiento de Richard Rojas como embajador del Perú en Venezuela. Qué grave error, ¿no? ¿No te parece esto? Un grave error, y más aún que hablan 2 o 6 meses de impedimento de salida del país, entonces ya no puede ejercer el cargo, pero él apelado, ¿no? Porque parece que quiere irse de todas maneras del país, ¿no? No, pero mira tú... Pero sin embargo ya es la imagen que se le da... impedimento de salida. Es una imagen, claro, es un impedimento de salida. Pero es la imagen que internacionalmente que se da al país, ¿no? Porque bueno, estamos hablando del tema de Venezuela ya. Pero es una mala imagen, pues, o sea, que se da. Totalmente. Porque en un comienzo Panamá no lo aceptó, y bueno, como segunda opción y segundo bolo, lo mandan a Venezuela. Y ahora pasa esto, que con el impedimento de salida del país que le han dado para empezar 6 meses, o sea, prácticamente es una mala imagen, ¿no? Ahora, aquí no sé qué cosa es peor, porque mira, aquí hay un problema de que el nombramiento de él implica reconocer a Venezuela y es mandar al traste la política internacional del Perú seguida de hace años sobre el Grupo de Lima, que decía que en Venezuela hay un problema de gobernabilidad, que no hay democracia y por lo tanto no se reconoce al gobierno y se retira a los embajadores. Hasta este momento las relaciones entre Perú eran a nivel consular y no diplomático, ¿no? Bueno, se nombra a Castillo a pesar de Maurto, un gran escándalo. Pero eso, que ya es problemático y tiene sus bemoles, se ve agravado porque ponen a un tipo que yo no sé, no pudieron ponerse a pensar que si tenía este problema. Es como si Gareca llamara pues a un jugador para la selección y el tipo ha tenido una lesión y está como que lo llame Guerrero. Está enyesado. Es como que lo llame Guerrero, que tiene que... Está enyesado. Es un papelón, pues ¿para qué lo llamas si es que sabes que está enyesado? Claro. ¿Para qué lo llamas si tiene este problema que podía perfectamente salir en cualquier momento? Así es. O sea, no solamente es un problema interno, si yo creo que para los venezolanos
debe también ser una especie de desprecio, de malas maneras, ponerle un embajador que tiene este problema, ¿no? Sí. Como diciendo, aquí mandas, ¿no? Aquí me estás mandando, por favor, más cuidado y más respeto. Es verdad. Sí. ¿Y cómo se sentirán los países diplomáticamente al enviar el Perú pues a estos elementos o estos sujetos con un prontuario pues de campeonato, ¿no? Bueno, más que todo la Cancillería, digo, ¿no? O sea, la Cancillería hay buenos embajadores con prestigios, con carrera diplomática y ellos al interior cómo se sentirán estar mandando representantes, aunque siempre, todo gobierno siempre tiene un porcentaje de cupos que son políticos, ¿no? Sí, sí. Es como la enfermera que nadie la mandó a París, la ¿no? ginecóloga. A Francia. A Francia. A su ginecólogo enfermera la mandó como embajadora en Francia, ¿no? O sea, Alan García envió a Pepe Barba también como embajador. Sí, pues eso es un derecho del jefe de la diplomacia peruana, por supuesto, pero tiene que ser gente razonable, Claro. pues, o sea, tiene que ser gente, caramba, que si no tiene carrera diplomática tiene un prestigio Así político, es. intelectual, Sí. caramba, mañana imagínate, pues pones pues a Vargas Llosa de diplomático en cualquier país. Ningún problema. No, pues, al contrario, es un honor, Claro. no importa que no sea diplomático, No, por pues, Dios. no, para nada. es cierto. Pero el gobierno en realidad mete la pata, pero de una manera que se está produciendo esto en las encuestas electorales. Vemos que día a día el señor Castillo, en lugar de subir o de mantener pues una presencia, ¿no? Llámese digna en los primeros días de gobierno, pues está de mal en peor. Y eso tiene que analizarlo con sus asesores, ¿no? Y buscar un mecanismo para poder buscar una salida y tratar de evitar tantos baches que cometen, ¿no? O sea, porque a veces eso de que están nombrando y rectificando, está como el presidente de Salud, ¿no? Sí. Carmapoma, que tiene tantas denuncias por todos lados y se mantiene en el cargo, ¿no? A ese Carguapoma lo encontraron borracho en un auto. Sí. La policía lo intervino y tiene denuncia por violencia familiar. No, y fue lo llevaron para sacar el examen etílico y se peleó con la policía y se fue sin dar el Encima. examen etílico, o sea, le quitaron el brevete. Bueno, dice la persona que está ahora a cargo de O salud. sea, Pues. Martín, Pero además- en todos los estamentos, mira, pero- ministros, diplomáticos Y funcionarios. y funcionarios. Es decir, No, pero no solamente eso, ya ese es su pasado, pero el presente, o sea, le ha renunciado la gerenta denunciándolo por una serie de tropelías y actos de corrupción, Claro. y él se aferra al cargo. La verdad es que hay una dimensión, pues, que nunca en la historia del Perú ha llegado tan llegado bajo, tanto, que ¿no? es la incompetencia ya como doctrina, como como gobierno. práctica Sí, política, sí, ¿no? sí, sí. Pero esto no nos debe llevar a olvidar el otro aspecto, que es la orientación política del gobierno, o sea, la perspectiva. Mira tú, el hecho de que el gobierno mantenga algunos ministros, en unos casos son porque tiene algunos afectos especiales, pero en el otro lado, por ejemplo, en el campo de la educación, ¿no? Ahí hay una alianza clara o una injerencia de fuerzas vinculadas a Sendero a Luminoso. Movadef. Al nuevo, claro, pero a Sendero Luminoso, Sí. ese Sendero Luminoso Conare. que ya renunció, es verdad, a la lucha armada, pero que ahora desde el poder está haciendo un conjunto de gestiones Ajá. para fortalecerse, implantarse en todo el país, Sí. ganar el magisterio a su Correcto. causa. Esa es una de las tareas que a veces no se percibe con claridad, pero eso explicaría por qué Maraví, al día siguiente de haber asumido el cargo de trabajo, reconoce a FENATE, que es el organismo sindical Sí, sí. de Castillo y de Sendero Luminoso, del CONARE. Eso es una cosa clara. ¿Por qué Castillo, cuando no le dan la comisión de educación Sí. a la gente de Perú Libre, va a hablar con Mari Carmen Alba en un hecho insólito a pedir pues que necesita esa comisión, ¿no? Claro. Y haber mantenido, digamos, a estas personas está revelando que hay un objetivo político que no se detecta, que no se ve, que está más allá de estas burradas Claro. que a veces causan risa, pena, desaliento, pero yo creo que hay un curso político que tampoco nosotros debemos bajar la guardia. Sí. Este gobierno es tonto, sí, pero no solamente es tonto. También es un gobierno que tiene unos propósitos políticos Cierto. claros, y eso es lo que yo creo que debemos nosotros detectar para denunciarlo, Sí. porque no podemos arriesgar
el régimen republicano y democrático. La intencionalidad es el copamiento del magisterio a través de la implementación de sistemas marxistas, culturales y comunistas, como por ejemplo la implementación del tema LGTB, la ideología de género, el cambio en la semántica del todos, el todas, el todes, todo eso. Entonces, esa es la idea fundamental. Y una cosa más, si me permiten, sí, claro. Una visión, por ejemplo, de la historia, que yo lo he escrito justamente en tu periódico, Sí. ¿no? Donde, por ejemplo, se falsifica, Sí. ¿no? Se idealiza el imperio incaico, ¿Ya? que fue una creación importante para sentirnos orgullosos, pero ese no es el modelo de desarrollo del programa para el futuro, obviamente, No. porque ahí también hubo pues explotación, hubo miseria, hubo crímenes, Muchos hubo imperialismo, crímenes. hubo un montón de problemas. Pero al mismo tiempo se devalúa la historia posterior, dice que todos los males del Perú empezaron con la conquista y el descubrimiento, y que la república, Ajá. la independencia no sirvió para nada. En consecuencia se justifica un escenario para que tú hagas una refundación del Ya. país, que es la palabra que estos utilizan, Sí. para construir sobre la base de incinerar Claro. ese pasado vergonzante de siglos, una república de nueva democracia, como le gustaba decir a Claro. Ismael Guzmán. Ajá. O sea, eliminar la hispanidad y todos los elementos etnohistóricos, ¿no?, que han ayudado a desarrollar y coadyuvar los esfuerzos Que es culturales nuestra forma de ser. de la nación. ¿Para qué? Para implantar nosotros ser, como ha sucedido, por ejemplo, en Cuba y en otros países, donde ¿No? tú rompes una tradición, inauguras otra completamente. ¿No? Y estar a cargo de un Ministerio de Educación que es importantísimo porque es la base de la educación y la formación de los alumnos, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor hay que tomar y ver la manera de... Es que eso le dicen a los chicos claro. todos los días los profesores que están, que militan Claro. en las filas del Claro. FENAP, de CONARE, y son afines a Sendero Luminoso, claro está. Por eso te digo, los niños que ingresen y estudien y tengan una ideología de ese tipo, Claro. o sea, no va acorde con la realidad y todo la barbarie que se vivió en la época del terrorismo acá en el país, ¿no? Exacto. que es totalmente censurable, ¿no? Porque yo como periodista, por los años 80 años, tenía 19 años y yo trabajaba en ese tiempo, les cuento, yo hacía los turnos viernes y sábados en policiales. Todos los fines de semana era coche de bombas, asesinatos, todo, y eso yo lo he visto presencialmente, y a mí nadie me lo ha contado, o sea, yo no lo he leído ni lo he visto por televisión, yo lo he vivido, Ajá. y yo cubría comisión, Claro. eso no se puede volver a repetir en este Yo les he país. pasado amenaza En con este volver país. de alguna manera. Claro sí. que este sí. país. Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Alberto, Muy Ángel, agradecido, un gusto, y estaremos nuevamente conversando sobre esto y otros asuntos de interés nacional. Te comprometemos Perfecto. por una próxima Muchas gracias. oportunidad. Muchas gracias, y un placer siempre estar con ustedes. Amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido Conversando con el Perú. Gracias por su preferencia, gracias por su deferencia y nos vemos la próxima semana, siempre en PBO 91.9 FM, la radio con fe. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.